derecho de la pantalla. Y pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran. También pueden hacer preguntas en el Q&A, en la parte de preguntas y respuestas. Asegúrense de utilizar la caja de preguntas y respuestas, no la parte de chat grupal. No vamos a poder contestar todas las preguntas acerca de diagnóstico individual y también pedimos que la información que vamos a compartir hoy la puedan compartir. Vamos a tener otras preguntas que les solicitamos que ustedes también puedan contestar durante las sesiones como una encuesta, y esto es acerca de lo que estamos aprendiendo. Las encuestas se pueden encontrar del lado derecho junto al chat de preguntas y respuestas y les diremos cuando estén disponibles. Si tienen problemas de tecnología durante la sesión, vayan a la parte donde pueden hacer preguntas que dice Help Desk y tendremos personas que les podrán ayudar. Tenemos 3 oradores increíbles el día de hoy. El doctor Luke Hoffman, que va a cubrir algunas de las bases, después Stephanie Burnett, de la Fundación de Fibrosis Quística y una actualización en la investigación de infecciones. La doctora Hoffman también nos va a hablar acerca de distintas cuestiones en el diagnóstico y infecciones, y la doctora Gina Hong, que nos va a dar mucha información acerca de cómo la investigación está funcionando. La mayoría que estamos en la sesión hemos tenido algún impacto por infecciones, ya sea alguien directamente o nuestros pacientes. La mayoría de los problemas son causados por mi amiga Mersa. Aquí lo podemos ver como más frecuentemente podemos culpar las infecciones, pero bueno, llegó al punto donde tenía problemas diarios, fiebre y otras cosas que con las exacerbation or not. The scariest part to me, however, was not those specific issues. It was the shrinking list of usable antibiotics I had at the time. And I remember specifically sitting in one of my college classes one day after I had been sick, and a friend came up and asked me how I was feeling, and I just completely broke down because I couldn't really possibly describe to her what it was like, living with a multi-resistant infection as a 21-year-old college student. Thankfully for me, though, Trikafta did get FDA approved for me, like right at the right time before I lost a bunch of my lung function. And of course, it's not an option for everyone. And even if it is an option for you, it doesn't fully resolve. Incluso si es una opción para ustedes, no resuelve todas las infecciones, ya sea MRSA, si no tengo todos estos problemas y sigo baja en antibióticos en mi lista. Así que el enfoque de la presentación es este. Habiendo dicho esto, le daré la palabra al doctor Hoffman, que nos hablará acerca de las infecciones. Gracias, Hailey. Esto fue la introducción o presentación perfecta. Esta es una buena manera de mostrarles a todos cómo son de relevante estas cuestiones. Es un honor estar aquí y espero tener sus preguntas. Y yo pensé que lo que yo iba a hacer para empezar sería buena idea explicarles cómo pensamos que los pulmones en la fibrosis quística se infectan. Quiero darles algunas bases en las infecciones. Primero quiero explicarles que he sido consultoría a nombre de la Fundación de Fibrosis Quística para algunas empresas, investigadores. Y eso es lo que hago en la fundación, y esto es una situación o una cuestión sin fines de lucro. Al revisar cómo los pulmones en fibrosis quística se infectan y muchas de las infecciones se desarrollan, esto nos ayuda a revisar cómo los pulmones se mantienen limpios en general y qué es lo que sucede en el caso de la fibrosis quística. Todos nosotros, si lo padecemos o no, inhalamos muchísimo durante el día, muchas partículas cada día. Y el aire tiene muchas partículas suspendidas con bacterias del medio ambiente, virus, hongos y otras partículas. Y en general la mayoría de estas partículas que inhalamos se depositan con sus propias bacterias y microbios y se depositan en las vías aéreas. El aire está en general limpio, pero
Algunos de los microbios pasan por estos filtros iniciales y también podemos ver cómo están afectados algunos microbios aquí y esto continúa hacia la tráquea en medio donde pasan las vías aéreas y llega hasta los pulmones. Así que cuando llega a los pulmones, en los sacos que vemos aquí, en los sacos alveolares que vemos aquí en rosado, la mayoría se han depositado en las vías aéreas y cada una de estas vías aéreas, independientemente del tamaño, tienen una secreción de una capa muy, muy ligera y parece un gel y esto es para atrapar todo lo que inhalamos y después podemos llevar ese gel y, hacia afuera a través de distintos mecanismos. Hay distintas proyecciones en las células de nuestra vía aérea que de manera activa es como algo que va escalando, que nos ayuda y podemos ver que ocasionalmente esto lo podemos ver. La tos también es muy efectiva para sacarlo. Y el problema en la fibrosis quística, para simplificar, es que estos tres mecanismos, los vellos ciliares, la tos y la inmunidad, están afectados. Este es un diagrama un poco más efectivo. En la esquina superior derecha podemos ver la vía aérea normal, recordando que debe de ser de 1 milímetro. Esto está muy agrandado y esto es muy, en la esquina superior derecha podemos ver esta pequeña flecha, si lo ven. En la parte de abajo es una vía aérea similar, pero en el caso de fibrosis quística, debido a la fibrosis quística, hay un desequilibrio en la secreción en las vías aéreas y esto nos lleva a secreciones muy pegajosas y se llegan a pegar en las vías aéreas, incluso lo que se atrapa, los microbios, etcétera. Y eso nos lleva a ciclos repetidos de infección, de inflamación, y esto al final del día nos lleva a inflamación de las vías aéreas, como les decía, y a las infecciones. Con esto en mente, estoy tosiendo un poco y me estoy muteando, disculpen. Estaba preocupado de toser durante esto, pero bueno, la manera en la que se diagnostican estas infecciones y tratamientos es tomando las secreciones de los pacientes con fibrosis quística y cultivándolos en el laboratorio. Por ejemplo, si hay esputo o tenemos algunas muestras, se puede también utilizar un broncoscopio y se utilizan estas muestras para inocular medios en laboratorios, un plato de Petri, y permitimos que las bacterias crezcan y hemos escogido estos medios para seleccionar las bacterias que nos parecen más importantes y lo medimos contra otras cosas que puedan tener contaminación con algunos aislados de las bacterias. Los cultivamos, lo podemos ver en la parte de abajo, es una de estos platos de Petri que está con MERSA. Así que aquí debe de haber mucho MERSA que está creciendo y estas rayas blancas están impregnadas con algunos antibióticos. Y este aislado en particular es susceptible a 6 antibióticos diferentes. En base a estos resultados podemos diagnosticar estas infecciones con las secreciones y elegimos los antibióticos para tratar si es que decidimos que se necesitan los antibióticos. Esto nos muestra los métodos de las infecciones por fibrosis quística. Esta es una diapositiva de la Fundación CFF y estos son los datos disponibles que tenemos. Y esto aquí nos muestra la proporción de pacientes en el eje de las Y en los Estados Unidos que tienen sus cultivos respiratorios positivos para estos patógenos tradicionales. Aquí lo podemos ver. Estos datos están separados por edad, los niños pequeños, las personas mayores a 45 del lado derecho. Y aquí podemos tener una idea de cómo estas infecciones empiezan en los niños pequeños y
Les voy a señalar un par de cosas y después regresaremos a estos patógenos. En verde aquí podemos ver el Staphylococcus aureus, que es el más común en las personas con fibrosis quística y es en particular común en los niños y cada vez es menos común en las personas de mayor edad. Y en azul, Pseudomonas aeruginosa, que muchos de ustedes conocen, no es común en los niños, pero sí llega a detectarse, pero se vuelve más común cuando las personas van envejeciendo. Aquí podemos ver estos datos de una manera diferente. Estos son, en lugar de mostrarles cómo las infecciones cambian con la gente, cómo va envejeciendo, nos muestra cómo estas infecciones van cambiando en los últimos años. Aquí podemos ver en el X de las X de 1993 en adelante y lo podemos ver que la pseudomonas aeruginosa es mucho menos común en las personas con fibrosis quística y antes era el más común y cada vez se detecta en menos del 50% de las personas con fibrosis quística, pero sigue ahí. La filococo se está volviendo cada vez más común y también hay un subtipo de Staphylococcus que se llama MRSA, que es una versión resistente al tratamiento. Aquí podemos ver una lista de los distintos participantes, por decirle así, de estas bacterias. Seguramente han escuchado acerca de las Staphylococcus aureus, staph o staph se les llama. Haemophilus, las especies Haemophilus, Pseudomonas aeruginosa, también Burkholderia, las especies Burkholderia, también está Tonophroma malfolia, Mycobacteria no tuberculosa y una variedad de hongos y vamos a escuchar al respecto. Tal vez hayan escuchado algunos otros nombres también. Quiero señalar que estamos empezando a entender cómo van cambiando estas infecciones, van cambiando. También sabemos que el trasplante de pulmón cambia, pero no elimina el riesgo de tener infecciones. Las personas con trasplante de pulmón siguen teniendo infecciones y han habido muchos avances en el tratamiento de las infecciones y no solamente antibióticos, pero hay muchos otros más. Adicionalmente, como hablaremos hoy, cada vez menos personas están, o las personas están tosiendo y expectorando menos esputo, y esto es bueno, pero esto es la muestra que preferimos en el diagnóstico para entender las infecciones en el tracto respiratorio bajo. Muchas personas están tratando de entender cómo vamos a diagnosticar las infecciones cuando hay menos esputo, cómo podemos no solamente diagnosticarlos, sino escoger el tratamiento con el que los vamos a atender. Muy bien, doctor Huffman. Ahora vamos a hablar con Tiffany Brunet, que nos va a hablar de la investigación y actualizaciones. Tiffany, tu micrófono está cerrado. Lo sentimos, Tiffany está tratando de abrir su micrófono. Mientras tanto, el doctor Hoffman va a hablarnos acerca de los últimos talleres y la detección. Bueno, sí me puedes decir, Luke. Sí, mientras Stephanie puede abrir su micrófono, esto es un poco fuera de orden, algunos de los detalles que voy a discutir, de algunas de las cosas que vamos a escuchar. Quería yo describirles un par de talleres que yo debía de dirigir a nombre de la Fundación
en la Universidad de Michigan. Y todo el razonamiento detrás de estos talleres es que las personas están produciendo menos esputo y queríamos tomar esta oportunidad para revisar qué vamos a hacer en el futuro y también nos ha dado una oportunidad de hacer las preguntas que nunca contestamos apropiadamente en el pasado acerca de que cómo se producen las muestras, se predicen o no se predicen en el curso clínico y qué tratamientos pueden funcionar. Por cierto, estos se llaman talleres de detección y diagnóstico. Utilizamos distintos logotipos y algo un poco nerd, ¿no? Cualquier persona que pregunte cómo es o por qué estamos diseñando estos talleres acerca del esputo, bueno, lo hemos hecho y necesitábamos explicar que el esputo es muy importante. Esta es la muestra que utilizamos para diagnosticar las infecciones de las personas hacia la terapia o tratamiento y esto se va reduciendo incluso con los moduladores, pero antes podemos mencionar estas tres figuras en el lado derecho, estos tres lugares, estudios observacionales, cuestionarios, cosas que pueden escuchar en un momento por parte de Gina y el registro de los pacientes como se ha descrito, lo cual es una lista de la Fundación de Fibrosis Quística, algunas cuestiones menos comunes y lo podemos ver los moduladores. Aquí son muy buenas noticias y quiere decir que las personas están mejorando, pero nos hace hacernos algunas preguntas como monitorear las infecciones y esto nos da una gran oportunidad de encontrar maneras que no requieran el esputo. Y como les he mencionado, esto también nos ha dado una oportunidad para repensar cosas importantes acerca de cómo elegir los tratamientos. Así que ahora tenemos 3 de 2 talleres virtuales, donde pudimos tener el primero en octubre del 2021 y planeamos tener un tercero y esperamos hacerlo en persona. Una manera, estamos pensando hacerlo muy pronto. Nuestros objetivos ya que es tener una revisión de lo que hemos estudiado acerca del tracto respiratorio en fibrosis quística, no solamente en infecciones, estudio de la inflamación y la química del moco y la limpieza o eliminación en las vías aéreas. También queremos hablar acerca de cómo las cosas han cambiado en cuanto a la producción de esputo con los tratamientos, qué opciones tenemos hacia el futuro y al saber que esto está sucediendo, estableciendo específicamente que nuestro enfoque es en la investigación. Queremos ayudar a definir esto y cuáles son nuestras opciones para la investigación y al final del día, nuestro objetivo es cambiar el tratamiento clínico para ver qué va a hacer a los pacientes estar mejor y qué los está enfermando para empezar. Nuestras preguntas clave han sido cómo hacemos las muestras en el tracto respiratorio de nuestros pacientes, cómo utilizamos e interpretamos estas pruebas, cómo cambiamos las opciones en los últimos años y lo que podemos esperar en el futuro. ¿Cuáles son los abordajes del muestreo en las secreciones respiratorias y cómo esto se puede utilizar para predecir distintos desenlaces y escoger el mejor tratamiento? ¿Cómo es que estos abordajes empíricos al tratamiento requieren o no las muestras? Pero lo más importante, ¿qué necesitamos en cuanto a investigación para desarrollar, evaluar y validar nuevos abordajes? Así que esta es la agenda de nuestros talleres. Hemos revisado los usos más comunes, como lo hemos tenido en el pasado, tanto en términos de cuidados clínicos, investigación. Hemos hablado acerca de los métodos tradicionales para hacer muestreo que hemos utilizado en el pasado y cómo utilizar los antibióticos. Y estos diagramas que vemos en la esquina superior derecha podemos ver las muestras con broncoscopía, también con exudado, y lo que podemos aprender
de las personas que tienen enfermedades, además de la fibrosis quística y también de los mecanismos y el desarrollo de los mismos y su progreso como químicos, respiración, biomarcadores de la detección en sangre, orina y otras cosas. Y algunos otros desarrollos de laboratorio. Al final del día hemos traído sobre la mesa un grupo de especialistas, clínicos, científicos, industria, representantes de la fundación, ingenieros y químicos que han desarrollado biomarcadores no invasivos y los problemas que hay. Y también hemos estado de acuerdo que es el momento correcto para revisar si lo que estábamos revisando era apropiado, que tan a menudo, cómo estábamos haciendo las pruebas, cómo las utilizamos en cuanto a pruebas. Y en este caso, queremos estar seguros de siempre, siempre hacerlo y predecir si alguien se está enfermando más o si el tratamiento lo hace mejor. Todos hemos estado de acuerdo que no hemos terminado. Hemos rankeado nuestras recomendaciones en cuanto a qué tan rápido tenemos que actuar y el objetivo es dirigir la investigación a través de proyectos y financiamiento, recomendaciones públicas, prioridades para estos estudios y lo más importante es hemos traído a toda la investigación y a las fundaciones tratando de responder todo y ver cómo podemos diagnosticar las infecciones de la mejor manera para incrementar el conocimiento de la comunidad y encontrar mejor diagnóstico para infecciones. Muy bien, ahora tenemos a Tiffany Burnett lista. Estamos listas. Gracias, Lu, gracias, Hailey, gracias a todos. Es un placer estar aquí esta tarde y compartir algunas actualizaciones. Como podemos ver, la investigación. Soy Tiffany Burnett y soy directora senior en la fundación y podemos ver la iniciativa y superviso el portafolio de la industria en esta parte. Como recordatorio para algunos e introducción para otros, la IRI en 2019 lanzó con un compromiso de mejorar la detección y las tasas de infección. Esta iniciativa, con un comité de expertos y miembros de la comunidad en fibrosis quística, se ha progresado muchísimo a la fecha. Hay esta iniciativa y el hecho es que ha habido mucho trabajo y pudimos alcanzar nuestro hito de 100 millones de dólares con un financiamiento de más de 100 millones de dólares al final de 2021. También, como parte del IRI, hemos priorizado y alineado a lo largo de investigación en la industria y básicamente todas las perspectivas y como hemos mencionado también tratando de alinear y algunos desafíos de la fibrosis quística. Si vemos bajo microscopio también tenemos 6 áreas de enfoque y nos alineamos alrededor de estas áreas también. Adicionalmente, la retroalimentación en el comité directriz, tenemos muy buena retroalimentación de la comunidad y también hemos estado trabajando en comunicaciones mejoradas, actualizar nuestro sitio web y este es nuestro enfoque. Como les mencioné, la iniciativa nos ayuda a enfocar, a priorizar esfuerzos. Una gran parte de nuestro financiamiento y recursos está en las áreas de prioridad siguientes, entendiendo los microorganismos en fibrosis quística, y esto es un área donde pasa la mayor parte de nuestra investigación. Todo esto que comprende una parte muy importante dedicados a la detección, diagnósticos y todo lo que está pasando de manera muy importante en 2021,
Luke y Lucy, todos se han aliado este año en talleres, priorizando el trabajo que hace la fundación. Y la última área donde hemos dedicado mucho tiempo es en la optimización. Aquí podemos ver otra manera en la que podemos evaluar e investigar todas las prioridades por patógeno. En 2019 hubo un área de enfoque muy importante, la parte fúngica, y Gina les va a contar un poco cómo avanzamos en esta parte. Y si se fijan, tenemos una parte importante durante nuestra RFA para SARS-CoV-2 también, y hemos visto cómo la investigación se ve reflejada y algunos de los hallazgos en esta investigación también hemos dedicado tiempo y recursos a un abordaje multiorganismo. Estos son proyectos en áreas múltiples y vamos a hablar un poco más al respecto cuando empecemos a hablar acerca de la industria. Antes de entrar a la parte de la industria, les puedo decir que la fundación tiene más de 100 millones de dólares en investigación en la academia y la industria, más que duplicando los programas académicos en los distintos proyectos, y tenemos más de 24 programas activos en la industria. Hemos avanzado muchísimo y no vamos a detenernos en nada de esto. Queríamos simplemente compartir cómo tenemos esto y hemos alcanzado este compromiso prácticamente 2 años antes de lo que esperábamos. Ahora haremos la transición en la industria en cuanto al tipo de tratamientos y lo que hemos discutido, que es nuestro objetivo principal en cuanto a la infección, darle a los pacientes otras opciones en cuanto a cómo batallar, cómo luchar contra estas infecciones que son resistentes a los tratamientos. Podemos ver en las empresas donde están desarrollando los medicamentos, se basan en la investigación científica y también en el negocio. En ocasiones está fuera de nuestro control cómo avanzan los proyectos, pero mis colegas y yo hemos estado ocupados hablando con distintas empresas en distintas modalidades, en distintas fases del desarrollo para poder traer las mejores cosas a la mano, y hemos dedicado muchas conversaciones con distintos contratos y muchas discusiones con muchas otras empresas. So just a little bit about our portfolio and some of the things that make. Les voy a hablar de nuestra cartera y de cosas que nos emocionan. Como les dije, realmente nos esforzamos significativamente para diversificar nuestro portafolio, nuestra cartera, las diferentes fases de desarrollo. Ven, aquí tenemos diferentes programas preclínicos y también en fase de desarrollo. Al asumir nuevas oportunidades, las valoramos con base en lo que será más conveniente para las personas con fibrosis quística, pero además queremos integrar la ciencia más reciente. Así que cuando hablamos de mecanismos de acción noveles, empresas como Species, que tiene un compuesto que se llama monapavadina, que es un péptido, una proteína. Y sí, nos emocionan mucho los compuestos noveles porque tienen capacidad de luchar contra cepas drogoresistentes, también ofrecen más cobertura a diferentes patógenos, y a pesar de que hay más riesgo, también podemos ganar más y podemos darle más salud a las personas que tienen infecciones resistentes. Otra área en la cual nos vamos a enfocar es en la de agentes antibióticos no tradicionales, cosas como el ácido nítrico, como el óxido nítrico, por ejemplo, que luchan contra los síntomas subyacentes de una infección. Así que cae en el área de erradicación de biopelícula. Al acero permite que los demás tratamientos funcionen con más efectividad. Otro programa no tradicional es el de inhalados y también el programa de fagos. Finalmente, otra área en la que nos concentramos
y otra área importante de la cartera son los fármacos aprobados que diseñamos para ofrecer más beneficio. Programas como el programa de amigacina oral. Así que, de nuevo, somos muy activos, contamos con más de 24 programas. Si tenemos, de hecho, un programa de la iniciativa de trasplante de pulmón, el área de fúngicos que nos emociona. Ya tenemos un programa de fase 3 que estamos financiando para inhalados. Así que son cosas muy interesantes las que están ocurriendo con nuestra cartera. Siguiente. Vamos a redondear. Estamos súper emocionados por seguir agresivos, ir más allá de los 100 millones de dólares, no vamos a recular. Pero con relación a nuestro enfoque de este año, la detección y el diagnóstico están arriba en la lista y también vamos a valorar el impacto de cómo los moduladores, la efectividad de los moduladores a través de los estudios, el entorno de fúngicos también está efervesciendo y Gina nos va a contar cómo va eso. También vamos a continuar avanzando con los premios, también la investigación y los donativos para investigación en áreas clínicas. Desde la perspectiva de la defensa, acabamos de realizar nuestra 15ª marcha, así que vamos a seguir con estos esfuerzos y tal como les dije, a partir de la retroalimentación con la comunidad, después de la reunión del comité ejecutivo, vamos a actualizar los white papers, la página de internet para compartir todo lo posible sobre los avances en este entorno. Ahora le regreso la palabra a Hailey y nos va a compartir también con Gina información interesante. Gracias, Tiffany, por esa actualización tan increíble. Ahora está con nosotros la doctora Gina Hong, que va a hablar sobre los cambios en la expectoración, los cambios en el esputo. Gracias, Tiffany. Sí fue un resumen maravilloso de todo lo que está haciendo la Fundación, específicamente para la investigación de infecciones. Es una época muy importante para las personas con fibrosis quística, para sus cuidadores, también para las y los investigadores y clínicos. Les voy a hablar más de cómo se está respondiendo a los cambios en expectoración de esputo. Tiffany y la doctora y el doctor Hoffman ya lo comentaron. Yo recibo fondos del NIH y de la CF Foundation. Esos son mis conflictos de interés. Ya lo dijimos, pero a fin de tener una comprensión cabal de lo que sucede actualmente en lo que respecta a la generación de esputo y lo que tiene que lidiar una persona con fibrosis quística, pues la mejor manera es preguntarles a ustedes, a los cuidadores de niños con fibrosis quística, utilizar la voz de la comunidad para recibir las respuestas. Así que la Fundación de Fibrosis Quística y la Red de Ensayos Clínicos realizaron una encuesta electrónica para entender mejor el panorama, para entender cómo se ve la producción de esputo en la comunidad de la fibrosis quística. Esto se hizo en junio de 2021. De hecho, tal vez ustedes incluso respondieron y seguramente escucharon ya parte de los resultados. De no ser así, con todo gusto se los comparto en este momento. Los resultados de la encuesta fueron 160 respuestas, 160 personas contestaron y aquí vemos nada más quiénes fueron estos individuos. En el primer gráfico vemos que principalmente respondieron adultos con fibrosis quística, pero 1/3 de respondedores eran padres de niños con fibrosis quística. En lo que respecta a la función pulmonar que solemos utilizar como marcador de cuán bien está una persona con fibrosis quística, vemos que hubo un rango en la función pulmonar, 1/3 dijo que era completamente normal, pero también individuos que sintieron que había gran obstrucción y que era menos del 40%. Y cuando les preguntaron si tomaban moduladores, los respondedores que llenaron la encuesta tomaban principalmente
Trikafta, y no nos sorprende porque es disponible con base en el genotipo, y vemos además que el 60% de las personas que llenaron la encuesta toman Trikafta, pero recuerden que una cuarta parte no toma nada. Así pueden tener ya una mejor idea. La pregunta clave fue, ¿se produce esputo? Esta fue una respuesta a la pregunta de usted o su ser querido han tosido esputo en las últimas 2 semanas, y vemos aquí en la parte superior del gráfico que la respuesta es sí, que más de la mitad de las personas respondieron que sí a esta pregunta. Y si nos enfocamos en la barra morada, son adultos con fibrosis quística y el 70% dijo que sí. Me parece que es un gran aprendizaje porque creíamos que posiblemente no se estaba generando esputo porque la gente se sentía más saludable. Así que formulamos otras preguntas durante la encuesta. No las voy a repasar con todo detalle, pero en términos generales sí vimos que Trikafta sí tiene impacto en la cantidad de esputo y en la frecuencia con que se produce esputo en una persona con fibrosis quística. Y sucede, tal vez no en el entorno clínico, en que el terapeuta respiratorio o el médico nos dice, ay, puede generar esputo y les dan una tasa, pero sí ocurre en las otras 23 horas y media del día. Y de acuerdo con la encuesta, a veces también ocurre en la mañana, durante el ejercicio, y también tratamos de recolectar la cantidad de esputo que producen los individuos que siguen tosiendo esputo. Y fue una cantidad similar. Es decir, no vimos una cantidad específica de esputo que se debe generar a fin de que haya una prueba de infecciones, pero sí les debo decir que este tamaño fue bastante positivo. Si vemos los resultados a nivel comunitario, vemos que aquí hay una oportunidad de que el esputo tal vez se recolecte en espacios fuera de la clínica. Y bueno, todos aquí sabemos que ha habido un cambio enorme en general en la medicina, desde la clínica a la casa, con la pandemia de COVID-19 que nos llevó aceleradamente a la era de la telemedicina y la telesalud. De esa manera nos damos cuenta que hay una gran oportunidad de ver si recoger muestras de esputo en casa es una opción, pero sería algo clínico aunado a la investigación. Siguiente diapositiva, por ejemplo. A ver, lista. En un momentito. Hay un par de cosas que debemos tomar en cuenta al pensar acerca de la recolección en casa de esputo. Es decir, tenemos que estar seguros que el individuo tiene todo el material para recoger la muestra, comprender los pasos, tener una instrucción adecuada y también las condiciones de envío. Si alguien va a hacer una recolección en casa, probablemente lo van a enviar al laboratorio, pero ¿en qué condiciones? ¿Va a requerir hielo o va a ser a temperatura ambiente? Además, ¿cómo desechar? Tienen que dejar el paquete por paquetería o deben programar que recojan. A diferencia de recoger algo en la clínica en que se lo damos al equipo y directamente tienen que operar en horas. Ese envío va a tomar tiempo, ¿verdad? Probablemente va a ser un transporte que al menos va a llevar 24 horas y todo eso lo debemos tomar en cuenta al analizar cómo va a suceder la investigación y también los fines clínicos. Así que la recolección de esputo casera se está explorando en la clínica y en la investigación. Las clínicas en todo el país desde la pandemia lo han empezado a hacer y están empezando a utilizar el cultivo de esputo desde casa. Si no tienen experiencia de este tipo con su propio equipo, no importa, no es el standard of care, los modelos de atención se están explorando y queremos ver si algo así podría ser viable realmente. Y hablando de la investigación,
Hay estudios de investigación actuales, algunos de ellos ya se mencionaron durante la presentación principal, que incluye el estudio PROMISE, donde se estudian personas en Trikafta con desenlaces clínicos en vida real, y también se hizo una predicción en pacientes con un estudio específico que analiza la bacteria de la tuberculosis. Así se está implementando la recolección de esputo casero para fines de investigación en el área de la telemedicina y también el impacto de la expectoración de Trikafta. Y con todo gusto voy a presentar este estudio piloto que está tratando de analizar la viabilidad de recoger esputo en casa. Así, tal como Tiffany nos dijo, a la TFF le interesa muchísimo la fibrosis quística, principalmente porque las personas con fibrosis quística y sus familias nos lo han preguntado, y forma parte de aquel compromiso en que desarrollamos un estudio piloto para investigar si los adultos con fibrosis quística pueden recolectar la muestra en casa y enviarla directamente al laboratorio desde casa. Es un estudio piloto que realmente va a informar cómo se puede recoger el esputo y determinar lo que sucede con el esputo, y vemos si las muestras de esputo se pueden recibir en 24 horas, la calidad del esputo que estamos recibiendo, y si realmente podemos cultivar uno de los hongos más comunes, el Aspergillus, que es de los más comunes en personas que muy probablemente tienen Aspergillus. Esto es lo que ha estado haciendo nuestro estudio piloto, y tal vez la recolección casera de esputo se va a ver así: enviar los materiales al participante o a la persona con fibrosis quística que está generando el esputo, darle la capacitación para que entiendan a cabalidad qué necesitan hacer o lo requerido para recolectar y enviar la muestra, y finalmente enviar la muestra, que para este estudio hemos usado FedEx, e instruimos a los participantes que envíen el cultivo de esputo una vez por semana durante 4 ocasiones. Y con gusto les puedo decir que a pesar de que los estudios ya están empezando, ha habido gran éxito, y solamente uno de los 22 participantes no han logrado recoger todas las 4 muestras que hemos solicitado. Así, tal como la encuesta nos informó, existen oportunidades para recoger el esputo con éxito, y hemos podido hacer ese análisis a nivel de laboratorio. Son noticias prometedoras realmente. Aquí están las palabras emitidas por los participantes, indicando que la recolección casera puede ser una gran opción para investigación y para fines clínicos. Así que, para resumir, lo que nos dijo esta persona fue lo siguiente: me pareció que las instrucciones eran fáciles de seguir, y como una persona que no tose tanto esputo, de todas maneras logré producir las muestras que se necesitaban, lo cual hace referencia al hecho de que tenemos una gran oportunidad. Tal vez ustedes están pensando también sobre los niños, que hay de los niños que jamás tosieron esputo, ni siquiera antes de comenzar con un modulador, o que actualmente no están tosiendo. Los investigadores han analizado esto, especialmente el Hospital Infantil de Colorado. Empezamos a hacer estudios en las familias de niños con fibrosis quística. Les dimos las instrucciones, los suministros para un buen análisis, con la participación de 33 niños, y prácticamente más de la mitad de familias devolvieron los hisopos. En el renglón de abajo vemos que 3/4 partes de los hisopos mostraron el patógeno de fibrosis quística significativo. Lo que quiero resaltar aquí en verde es que 5 niños tenían pseudomonas en los hisopos recolectados en casa, y 4 de los 5 tenían pseudomonas por primera vez. Y como sabrán, cuando se cultiva pseudomona por primera vez, la guía clínica es tratar de erradicarlas,
a dar el tratamiento con antibióticos para deshacernos, lo cual genera un paso siguiente accionable de parte de los clínicos para estos niños con base en los hisopos caseros, lo cual es sumamente evidencia muy poderosa que nos muestra que la investigación es prometedora. Solamente queremos decirles que debemos hacer más. Lógicamente, el panorama está cambiando. La CIE Foundation está respondiendo al cambio en el entorno de formas diferentes. Una de ellas es que tenemos a la Fuerza de Tareas Remota, que específicamente está buscando objetivos clínicos diferentes en el mundo cambiante, con moduladores altamente efectivos ya disponibles para muchas personas. Y también la recolección de esputo en casa, los cambios de la producción de esputo forman parte de esa fuerza de trabajo. El Centro de Recursos de Fibrosis Quística o los centros de recursos fueron diseñados específicamente para ayudar a clínicos e investigadores de la industria a comprender cómo hacer las pruebas, qué pruebas hacer cuando hablamos de investigación clínica. Así que constituye una oportunidad para aprovechar esos recursos y comprender mucho mejor cómo podemos incorporar más las pruebas remotas. Y finalmente, un resumen indicando que investigadores clínicos y la fundación están trabajando para incorporar estos mecanismos noveles o la recolección de esputo en casa para tratar la fibrosis quística. Eso es todo. Realmente ya ahorita estamos cerrando las presentaciones. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra pasión, porque son los temas más candentes en el espacio de la investigación de infecciones. Ahora, queremos que ustedes participen, porque me parece que ese es el fin de las charlas de investigación y de ResearchCon, entender cuáles son las preguntas que ustedes tienen. Y aquí es donde vamos a hacer la encuesta, la votación. Y quiero recordarles que pueden votar justo al lado del chat y les vamos a avisar cuando pueden salir en vivo. A esta sección la denominamos Elija su propia aventura, porque queremos saber cuál es el tema de infección del cual ustedes quisieran escuchar, de qué quieren discutir, y les vamos a dar opciones. Vamos a presentarles 3 preguntas para que voten. Las voy a leer y después Hailey va a asumir. Esta es la primera pregunta. ¿Qué patógeno o bicho quisieran que se trate más o de qué patógeno quisieran escuchar más? Ahí están las opciones a la derecha. A, Pseudomonas aeruginosa. B, Staphylococcus aureus o MRSA, que es un subtipo. C, Burkholderia cepacia compleja. D, Mycobacterium no tuberculoso. Y E, Aspergillus fumigatus. Así que por favor, hagan su selección. Y a medida que esperamos que avance la votación, yo realmente creo que se ha transmitido muchísima información, han surgido muchas preguntas. Sí, se formularon muchas preguntas incluso durante la charla y se publicaron muchos comentarios, así que veamos si aquí puede aparecer la pregunta. Estoy tratando de ver. Me parece que ya están entrando varias preguntas acerca de Trikafta y el impacto de Trikafta en el pulmón y cuál es el impacto en las infecciones. Esta pregunta la vamos a tratar de responder en el futuro a medida que esperamos que entren sus votaciones. Parece que ya tenemos respuestas. Hailey, ¿quisieras compartir esas respuestas? Y ya veremos si podemos regresar a la pregunta de Trikafta, porque es una de las preguntas que tenemos para la siguiente ronda. Realmente la respuesta fue Pseudomonas aeruginosa, como que fue la gran ganadora.
qué orgullo. De hecho, sí, le aposté todo. Pseudomonas aeruginosa es un bicho muy interesante. Una disculpa si oyeron el mensaje de texto que me acaba de entrar. Probablemente es la bacteria más estudiada, aislada de las muestras de fibrosis quística y tal como les digo, además yo creo que es la más temida. A la gente le preocupa muchísimo contraer pseudomona o el que no poder deshacerse de la pseudomona. Es importante señalar, por cierto, que mucha gente ha tenido pseudomonas por un periodo extenso, a quienes les ha ido bien y claro que hay de todo tipo de personas en términos de la infección crónica por pseudomonas. Pseudomonas viven prácticamente en todas partes, generalmente aman el agua, las superficies húmedas y se puede encontrar también en todas fuentes de agua en el ambiente como lagos, tinas, jacuzzis, vive en la tubería, viven también en las superficies de frutas y vegetales, es muy adaptable y de hecho por eso se conoce este bicho, porque se puede adaptar a muchos entornos y también a muchos factores de estrés o también se puede adaptar a los antibióticos. Puede generar muchas infecciones en personas susceptibles, no solamente en los pulmones de personas con fibrosis quística, pero en el tracto urinario, en los huesos, en la piel, en los ojos. Generalmente es porque alguien tiene una susceptibilidad subyacente a este bicho en particular, pero el público general puede tener infecciones en diferentes partes del cuerpo también, incluso si no tienen una predisposición subyacente. Érase una vez al principio de la década de 80 o 90, este era el patógeno más común, tradicional, aislado de personas con fibrosis quística. Primero estafilococo y después se utilizó la penicilina para tratar el estafilococo y ahí la pseudomonas se volvió más común y ahora podemos prevenir mejor la infección crónica por pseudomona y pseudomonas son las más comunes. Todo eso ocurrió a principios de la década del 2000 cuando se introdujo el cultivo positivo de pseudomona, lo cual ha ido difiriendo en los países. Tiende a ser intrínsecamente resistente a un número de antibióticos, lo cual significa que habrá varios antibióticos que jamás funcionarán contra las pseudomonas, pero habrá otros que sí van a funcionar en contra de las pseudomonas y claro que hay pseudomonas multiresistentes contra las cuales no hay mucho que hacer. Y esta es una de las razones por las cuales hay tanto desarrollo en las pseudomonas para tratar de expandir nuestra lista de herramientas que podemos utilizar para tratar este bicho. Muchas gracias, muchas gracias. Lo único que quisiera agregar es que muchos de los programas de la industria se enfocan en pseudomonas como el bicho más prominente. Y en nuestra cartera, como pueden ver, muchas empresas se enfocan en pseudomonas. Me parece que surgió una pregunta relevante. ¿Hay alguna actividad o factor ambiental que una persona con fibrosis quística debe evitar para reducir las infecciones? A ver, voy a tomar esa pregunta como si fuera relevante en particular a las pseudomonas y después voy a comentar más porque creo que esa es la pregunta general y puedo profundizar un poquito más, pero la respuesta corta no es muy clara sobre este punto. Érase una vez la página de internet de la CF Foundation sobre pseudomonas recomendó evitar ir a nadar porque sabemos que es un bicho que vive en el agua, pero ya no lo hacen. Ya no sugieren alejarse de las tinas, por ejemplo. Si van a la página de internet ahorita se van a dar cuenta. Sí hay lugares donde dan más detalles sobre esto. Y por cierto, esto proviene de estudios que han hecho un análisis de toda la población con fibrosis quística y vieron que para quienes sí desarrollaron la infección por pseudomonas tenían factores de riesgo específicos y buscaban determinar si podía predecir qué actividades podían conducir a esas infecciones. En muchos países como Estados Unidos, Australia, donde hay mucha agua, por cierto, y realmente nadie
ha podido encontrar factores predictivos claros, lo cual nos lleva a la posibilidad, a pesar de que no creo que sea cierto, pero hay gente que cree que es una posibilidad, que el mayor factor de riesgo es tener pulmones que sean propicios para el desarrollo de pseudomonas. Muchos médicos que tratan a las personas con fibrosis quística siguen recomendando mantenerse alejados de tinas o jacuzzis porque encontramos altas concentraciones de pseudomonas en el agua. No sé si eso va a prevenir contraer pseudomonas porque están en todas partes, pero hay hospitales como en el Reino Unido que hacen esa recomendación. Pero la respuesta corta es que no hay mucho. La mejor actividad que puedo recomendar para evitar contraer una infección con uno de estos organismos es remover el moco que los atrapa y que son campo fértil. Así que el medicamento utilizado o actividades como ejercicio, que me parece que es una buena forma de despejar las vías aéreas. Y me disculpo si hay alguien ahí molesto porque ya lo he escuchado una y otra vez, pero es lo mejor que puedo decir. Son los tratamientos que suavizan el moco, que permiten que se elimine, y las actividades para eliminar el moco tal vez sean las mejores. Ahora, si pasamos de pseudomonas en términos de riesgos ambientales, también hay cierta información acerca del Tuberculous mycobacteria. Estos bichos son más comunes que las pseudomonas, pero sé que mucha gente no los contempla. Y al parecer, las infecciones de este tipo son más comunes en ciertas partes del país, particularmente en el sudeste, por ejemplo. No entendemos por qué y no sabemos qué aprender de eso, a más que hay ciertos lugares donde es más probable que haya esa exposición. Finalmente, en lo que concierne a MRSA, por ejemplo, es lo mismo. Las tasas de infecciones de MRSA en personas con fibrosis quística se parecen a las tasas del público general en diferentes lugares del país. Hay muchos lugares donde MRSA es más común entre el público general, coloniza prácticamente en todas las personas y al parecer están estas variaciones dependiendo de dónde vivimos, y de buena fe no puedo recomendar que alguien se mude para evitar estos microorganismos porque no creo que va a ayudar a nadie. Pero algo más que quisiera añadir es que para algunos de estos organismos, en particular para pseudomonas y también para Perculdaria y otros organismos, sí hay evidencia de que se pueden transmitir estas bacterias de persona a persona. Y lo más importante es que en términos de la evidencia con la que contamos actualmente, la actividad que recomendaría evitar a fin de evitar las infecciones, por lo menos en este punto de la historia, hasta entender mejor, sería aquellas actividades con otras personas con fibrosis quística donde haya contacto físico, que es básicamente lo que recomiendan las guías de fibrosis quística. Espero que no fuera así. And transmission risk, I think, is very important. All right. Okay, so I think due to Muy bien, yo creo que debido al tiempo vamos a seguir a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué tema de infección importante debemos de estudiar más profundamente? ¿Qué tan altamente efectivos son los moduladores y que puedan impactar la infección como el Trikafta? La terapia bacteriofágica o resistencia antimicrobiana? Podemos encontrar la sección de encuesta en su pantalla y pueden votar en respuesta a esto. Estamos esperando a los resultados. Mientras tanto, puedo comentar un poco en cuanto a la pregunta de las prácticas para prevenir la infección, similar a muchas de las bacterias que estaba mencionando Luke. Aspergillosis es como algo, un tipo diferente. Esto está por todos lados y muy a menudo las personas piensan si hay ciertas cosas que deben de estar evitando, como áreas en su casa, pero no hay evidencia clara que pueda estar de acuerdo a estas prácticas para prevenir
inhalar algo de esto que pudiera tener impacto en las vías aéreas. Similar a lo que decía Luke, no hay ninguna solución mágica porque aspergillosis lo podemos encontrar en la tierra a menudo y esto está impactando, en este caso en particular, evitando tal vez hacer trabajo en de jardinería demasiado difícil o demasiado pesado. Y el evitarlo constantemente tal vez no sea lo mejor. Vamos a ver si hemos llegado a alguna conclusión. Muy bien. Creo que hay dos temas que están como que muy empatados. El primero, las infecciones y después creo que debemos de cubrir, estoy de acuerdo con Tiffany, creo que debemos de cubrir ambos. Vamos a hablar un poco acerca de cómo estos moduladores nos afectan. Tenemos aquí un predecesor. El doctor Luca hablaba acerca de los 10 años de Ivacaftor que se utilizaba en algunos individuos y este es un estudio que se hizo por Sonia Helshi y colegas donde se vio que después de la utilización de Ivacaftor en esta población las pseudomonas se redujeron así como las especies de Aspergillus se redujeron en los cultivos positivos y los investigadores estuvieron analizándolo y este es trabajo constante del estudio PROMIS, seguramente lo han escuchado, que lo hemos mencionado varias veces esta tarde, es un estudio increíble del cual estamos aprendiendo muchísimo y nos muestra con Trikafta, que aquí lo tenemos como ETI, que es el nombre genérico, y nos muestra que Trikafta va reduciendo las bacterias. Y estos son gráficas que son una locura. Y aquí podemos ver el eje hacia arriba y hacia abajo. Y aquí podemos ver todas las bacterias. Y el eje de las X lo podemos ver a 1, a 3 y a 6 meses, donde las personas están mandando las muestras o están recopilando las muestras. Y podemos ver estafilococos, pseudomonas y hasta un mes, desde un mes después del tratamiento. Aquí podemos ver en la siguiente diapositiva, podemos ver que incluso después del primer cultivo, los resultados son repetidamente negativos, sobre todo en estas bacterias, donde podemos ver que no es tan común como las pseudomonas. Así que estos son cosas o resultados preliminares. Esto no necesariamente está indicando infecciones, pero Trikafta no tiene estas propiedades que están matando a las bacterias y la recuperación para reducir el ambiente en el que las bacterias les gusta reproducirse. Y podemos ver cómo hay cambios en la microbiología con Trikafta. Y creo que eso es lo que tenemos aquí. ¿Hay algo más, Luke ha estado involucrado con parte del trabajo de PROMIS. No sé, Luke, ¿qué opinas? No, lo has resumido muy bien. Los efectos que estamos viendo en PROMIS describen muy bien lo que está pasando y creo que se puede dividir la pregunta que se hizo en cuanto a cómo van cambiando los moduladores y las infecciones que han tenido mucho tiempo, y esa es una cosa. La otra pregunta
la vamos a tener las respuestas muy pronto y si los moduladores pueden prevenir las infecciones en cuanto a prevenir la enfermedad pulmonar. Cruzamos los dedos, tenemos buenas razones para creer los efectos que tienen en los niños como en los adultos y no totalmente prevenir este tipo de infecciones, así que eso es lo que esperamos ver en los más jóvenes. No tengo nada adicional, excepto muchos datos que se han generado este año. Y estamos trabajando en la mejor manera de poderlo compartir para poder tener toda esta información disponible. Muy bien, vamos a cambiar a la terapia fágica. Mucha gente quiere que hablemos de esto. ¿Queremos hablar al respecto? Los bacteriofágicos la mayoría de estas bacterias fágicas son más comunes de lo que pensáramos. En este caso no es excepción, los bacteriófagos son virus que atacan a la bacteria, que se van encontrando en el medio ambiente y hay muchos tipos de bacteriófagos y algunos se pueden tratar y algunos no tanto. Este tipo de la fagoterapia es un tipo de tratamiento que se utiliza con los bacteriófagos. En algunos casos sí lo logra combatir. Se están desarrollando distintos tratamientos. Por lo general, esto involucra la identificación del bacteriófago en muestras en el medio ambiente o de las personas que sabemos que van a atacar pseudomonas en particular, MRSA u otros organismos sin infectarte. Hacer un cóctel en algunas ocasiones y vamos a escuchar un poco más por parte de Tiffany, viendo que pueden haber distintos bacteriófagos y a través de distintas maneras, algunos bacteriófagos a través de vía endovenosa, algunos tópicos, algunos que se ponen directamente en la lesión. Y comparado con los antibióticos, tenemos algunas áreas, sabemos algunos que son naturales, muy enfocados. Los bacteriófagos atacan ciertas especies en particular y en algunos casos incluso más precisos que solamente atacan una cepa muy en particular y no atacan a otras. Y en la historia no habíamos tenido un tratamiento tan preciso y que tuviera tanto efecto en otras bacterias y en otros lugares. Así que las personas están trabajando muchísimo en tratando de desarrollar estos bacteriófagos o estas terapias fágicas. Si yo agregaría que la fundación ha invertido muchísimo en la fagoterapia, en este tipo de tratamiento. Nos estamos yendo más desde la observación y su utilización a estudios controlados para ver cómo este tratamiento se compara en los pacientes. Eso es muy emocionante, pero aquí lo que podemos ver es todas las empresas en las cuales hemos invertido. Y tenemos una de las empresas más nuevas en la que hemos invertido este año, pero en general nuestro objetivo es ir viendo la ciencia y viendo distintas estrategias, ya sea un cóctel o tratando de estratificar. Y nuestro objetivo es verlos todos y cómo podemos participar en estos estudios en general y darles la oportunidad de ser tratados a una larga escala. Estamos emocionados,
Queremos compartir más noticias acerca de estos estudios que se han ido desarrollando más adelante mientras van avanzando. Creo que debemos de continuar a la última pregunta. La última pregunta que tenemos para todos ustedes es ¿cuáles de los temas discutidos anteriormente quieren escuchar más al respecto? A, los productos en desarrollo para nuevos antiinfecciosos, nuevos biomarcadores y pruebas para detectar la infección, o C, recolección de esputo de manera remota o algunas otras actividades remotas para la investigación. Hay una pregunta que creo que han mencionado. Los pacientes con fibrosis quística que están produciendo menos esputo, incluso antes de los inmunomoduladores, ¿tienen algo que comentar al respecto? Yo soy el culpable, así que con mucho gusto yo lo puedo contestar. Esta observación durante más de una década, la proporción de visitas para cuidados clínicos de personas de distintas edades, donde la muestra tomada de los pacientes de distintas edades es una muestra de esputo comparado con un hisopado, ha cambiado. Y cada vez hay menos y menos muestras de esputo. Y de ahí es que viene todo esto. En lugar de preguntar, creo que muchas personas sienten que han hecho un buen trabajo y podrían haber sido los antibióticos. Hay distintos tratamientos que pueden haber ayudado. Por supuesto que debemos de señalar que los pacientes merecen el crédito aquí. La respuesta corta es que no estamos totalmente seguros. Cuando fue aprobada Ivacaftor y mejores tratamientos. Sí, tenemos el último ganador para esta parte. Podemos ver toda el desarrollo de los fármacos para la antiinfección. Diversificado en nuestro portafolio para poder ofrecer beneficio a los pacientes y podemos anunciar algunos de nuestros materiales y como esto fue al final del año pasado y creo que en general hay mucho de lo que podemos decir acerca de nuestro portafolio de productos y creo que lo más importante es la detección de la infección. Aquí algo muy importante es que no esto es un espacio para resolverlo, porque la infección es un problema importante para todo el mundo y todos los esfuerzos acerca de contra la resistencia antimicrobiana es algo muy importante y lo que se está desarrollando en esta área también va a ser muy importante mientras vamos avanzando. ¿Algo que Gina y Luca quieran agregar acerca de estos programas que pudiera ser interesante? Me encantaría que lo hicieran. Lo único es que viendo la amplitud de donde está todo esto, cuando hablamos acerca de el calibre de lo que se está invirtiendo en fibrosis quística, que está buscando o investigando nuevas moléculas para atacar este problema, esta fase versus analizar o revisar el galucitrato, viendo esto en sujetos, en humanos, inmediatamente nos muestra el alcance. Yo estoy un poco sesgada porque también estoy muy interesada en todo esto, porque esto es algo que la iniciativa donde un compuesto antifúngico nuevo en individuos con fibrosis quística que estén esperando un trasplante de pulmón en esta población
que sigue lidiando con infecciones, esta población para quien sigue siendo importante y tratando de examinar cómo o si es eficaz en esta población. Creo que vale la pena señalar la amplitud y la profundidad de lo que se está comprometiendo cuando hablamos acerca de productos antiinfecciosos nuevos. Eso es lo que quiero agregar. Y creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento lo mismo porque soy bacteriólogo, quizás, ¿no? Pero sí, sí, de verdad estoy muy de acuerdo con tu opinión y creo que, bueno, me emociona todo porque hay distintas razones por las cuales me emociona cada uno de estos. Por ejemplo, como les mencioné, en el caso del tratamiento fágico, un antimicrobiano no sintético disponible, que sea muy preciso, que no tenga daño colateral, que se pueda identificar y que se pueda producir de una manera muy personalizada, una manera de ver estas respuestas a los cambios. Creo que es algo sumamente emocionante y vamos a ver cómo va a funcionar esto. Esto es algo que me emociona muchísimo. Habiendo dicho esto, hay un par de terapias candidato que me intrigan muchísimo por las razones opuestas, como hay un citrato que me parece muy interesante porque tiene el potencial de tratar tantos patógenos y que no es un antibiótico, lo cual significa que es poco probable que haya resistencia y podemos ver la eficacia de este fármaco. Como decía Gina, me emociona muchísimo el alcance de todo esto, la creatividad de todo esto, porque creo que alguien ha hecho la pregunta en las preguntas anteriores que se presentaron acerca de los nuevos antibióticos. Y creo que la respuesta corta es que estas nuevas ideas para los antimicrobianos, bueno, han existido desde hace años. Hay muchas ideas totalmente nuevas, muy emocionantes, en particular porque son cuestiones que resuelven. Yo cerraría diciendo, Lu, que lo increíble acerca de todo esto es que estamos siguiendo la ciencia, las políticas y todo este cambio en los antibióticos para poder trabajar en esto. Así que quiero agradecer a todos los que son parte de esta comunidad y que hacen investigaciones. Creo que vamos muy bien en este 2022 y estamos viendo muchas cosas que se van a poder compartir con la comunidad este año. Gracias, gracias a todos por unirse a esta reunión. Gracias a nuestros oradores por compartir sus conocimientos acerca de las infecciones, detección de infecciones, diagnóstico y los recursos también que podemos ver aquí para esta sesión, encontrarán las diapositivas que se han presentado y otro material de los oradores que pueden ser de gran valor. Por favor, tómense el tiempo de explorar los recursos y descargar lo que quieran. Sabemos, vamos a estar en la expo los próximos 45 minutos, donde podrán aprender acerca de distintas iniciativas o visitar algunas de las stands donde puedan ustedes hablar con nuestros oradores. Y también de la sesión Listen to Your Gut, escucha tu intestino. Si les interesa encontrarse con otros investigadores, hay una característica, hay una herramienta que es de comunidad donde pueden ustedes tener una videoconversación de 5 minutos. Pueden ser un miembro de la comunidad, un investigador, un miembro de la fundación o puede ser un investigador. Después de estar en este networking, nos vemos el sábado para la siguiente sesión. Gracias por venir y aprender acerca de las infecciones. You never know who you'll get matched with.
After the networking and expo booths, we hope to see you at 12:45 p.m. Eastern Standard Time on Saturday, April 9th